Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, tenemos 10 personas conectadas. Vamos a dar un plazo adicional, 3-4 minutos más, y damos inicio a ese nuevo webinar. Joder, estoy congelado. No sé si no he puesto la calefacción hoy en casa. Hace un poco difícil. Vamos a dar un par de minutos más. Sí. Venga, un minuto más y arrancamos para que nos dé tiempo a contar todo lo que queremos contar sobre TDR.
Bueno, yo creo que vamos a arrancar. Los que se conecten pues ya se unirán desde donde iniciarán la sesión. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por participar en este nuevo webinar. Bueno, posiblemente algunos ya me conocéis. Soy Lauren López, ingeniero y preventa en Ingecom. Y hoy tenemos la suerte que nos acompaña Mircea Balán, nuestra nueva incorporación en Ingecom, experto también en Forescout, con lo cual, bienvenido. Yo creo que vas a aportar bastante a Ingecom con respecto a esta solución. Hoy vamos a hablar de la solución TDR de Forescout, Threat Detection and Response. Es muy probable que algunos ya conocéis la solución con el antiguo nombre XDR. Bueno, pues a no ser realmente un XDR, los genios de Forescout, pues simplemente para no prestar a la confusión, cambiaron el nombre por TDR, bueno, que es un nombre también que es más acorde a la solución que nos tienen preparado. Y además, antes de que se me olvide, el próximo jueves 21, sobre más o menos la misma hora, yo creo, vamos a tener un webinar avanzado de la solución. Por lo tanto, pues quedaros atentos al evento. Está publicado en nuestro portal de Ingecom. Cualquier que esté interesado, pues inscribiros, porque yo creo que va a ser muy interesante. Lo que vamos a ver hoy no es del todo una demo. Vamos a navegar un poco sobre pues el Demo Center, muy por encima las 4 cosas que queremos enseñar, pero la semana próxima va a ser más interesante, menos de PowerPoint y más de verlo realmente en vivo. Bueno, pues eso, la idea de este webinar es hacer una pequeña introducción de este producto, que para muchos de vosotros es relativamente nuevo. TDR pues lo tenemos desde más o menos un año y algo. Muchos de vosotros, bueno, conocéis el fabricante Forescout por la herramienta de visibilidad y control también que podemos llamar NAC. Este lleva desarrollando más o menos desde los años 2000 y poco a poco ha ido incorporando soluciones varias para completar, digamos, el portfolio de soluciones de ciber. Pues ha empezado Forescout a incluir visibilidad, por ejemplo, de temas de la era industrial mediante la visibilidad con el Line Inspect. También recientemente hace un par de años, cuando digo recientes, bastante recientes, un par de años es muy corto, también compraron la empresa de CyberMDX para tener visibilidad y control sobre dispositivos IoMT. Y lo que Forescout se distingue principalmente es en esa parte de visibilidad y de control en la que se ha centrado desde el principio y además, bueno, pues Forescout ha querido, digamos, ampliar el portfolio de su capacidad, de sus soluciones, incorporando nuevas funcionalidades como lo que hemos visto recientemente con el webinar anterior, el REM, Risk and no sé qué, Management, no me acuerdo, ya tengo un bug. Bueno, que bien, lo vimos la semana pasada, hace un par de semanas, creo. Y hoy, pues, nos centramos sobre el TDR. Bueno, pues comentaremos, por lo tanto, en este webinar por qué el TDR se distingue. ¿Vale? Ok, bueno, ¿cuál es el origen de la solución TDR? Bueno, Forescout realiza la compra de SizeSafe en julio del 2022. Y al ver que la solución cuadraba, digamos, con su hoja de ruta en cuanto a detección y amenaza, decidieron comprar SizeSafe. SizeSafe simplemente proporcionaba un servicio de SOC para empresas donde ellos mismos realizaban la ingesta de logs, información a través de diferentes fuentes. Ellos mismos lo parseaban esa información, hacían esa ingesta, digamos, lo cocinaban todo ellos mismos para proporcionar un servicio de SOC ad hoc para cada uno de sus clientes. Forescout yo creo que le ha gustado bastante esa solución y adquirió esa empresa, pues eso, hace justo 2 años. Y bueno, tras las mejoras implementadas por Forescout, lo que tenemos es un entorno de SOC donde van a parar todas las alertas y dependiendo del tipo y tamaño de las empresas,
pues pueden recibir cantidades enormes de alertas, lo que ya sabéis, lo que hace es dificultar el análisis y saber separar las que son verdaderas de los falsos positivos. Y dependiendo del tamaño de la empresa, ese volumen puede ser realmente enorme. A eso pues, se debe en que en las últimas décadas también se han multiplicado los vectores de fuga. Perdón, los vectores de fuga, los vectores de ataque. Pues no tenemos únicamente un único lugar de trabajo hoy en día. Además, desde la pandemia eso se ha multiplicado. Ya podemos conectarnos desde cualquier sitio. Tenemos una variedad cada vez más grande de dispositivos también, de todo tipo, IoT, IoMT también, OT. Pues todo eso hace que el scope ya se vuelve cada día más grande. A eso, evidentemente, pues con todos esos ese cúmulo de nuevos dispositivos que cada día se van creando, se van generando y se conectan a nuestras redes, pues hace difícil el análisis y por lo tanto necesitamos una herramienta como esta. No solamente por tipos de dispositivos, también, el hecho de que no solamente personal interno de las empresas, pero también se conectan a nuestra red distintos tipos de personas. Pueden ser personas externas, proveedores de servicios, pues todo eso. Esas personas también llevan dentro de nuestras redes, se conectan a través de nuestras wireless también, pues sus dispositivos tipos BYOD, dispositivos que no son siempre compliance con las políticas de seguridad de nuestras empresas. Y ese cúmulo de cosas hace que necesitamos más ingesta de datos de esos sitios y más técnicos experimentados para, digamos, analizar estas amenazas y este riesgo que aparece cada día en nuestras redes. Aunque a nivel de aplicaciones pasa más o menos lo mismo. También las aplicaciones evolucionan, se vuelven cada vez más complejas, se despliegan en diferentes tipos de soporte, en hardware, virtual, en contenedores también, cada día más. Y necesitamos igualmente ingesta de datos y a su vez pues, técnicos experimentados que sean capaces de entender esos nuevos entornos, esas nuevas aplicaciones y, por lo tanto, pues se vuelve cada día más complejo. Vale, las amenazas, lo sabéis, se vuelven cada vez más sofisticadas. Cada día es más difícil de de detectarlas, se multiplican, se metamorfosan, se automatizan y pueden llegar incluso a utilizar en algunos casos inteligencia artificial. Bueno, con el auge de esa tecnología cada vez es más frecuente y lo veremos cada día más. Por lo tanto, requiere más datos y más gente experimentada, ¿vale? Las herramientas igualmente se vuelven más complejas y necesitamos expertos que sepan interpretar los datos de cada una de esas consolas que sueltan informaciones difíciles de interpretar. Eso es lo que más difícil es decir, coger información de soluciones de terceros, inyectarlas dentro de nuestra plataforma y correlarlas. Sobre todo es la parte más compleja. Eso, pues lo que acabamos de comentar. Es decir, al incorporar todos esos sistemas dentro de nuestra solución, todo eso se vuelve como una nube mucho más compleja que requiere a su vez pues, más y más gente experimentada. Bueno, ¿y con qué nos encontramos? Pues si sois de un SOC o si venéis de este mundillo, pues lo vais a identificar muy fácilmente. De hecho, yo creo que no hay nada de lo que voy a comentar que os va a sorprender mucho. De primera, supongamos que, vamos a dar un ejemplo, nos llega una media de 450 alertas por hora. Eso realmente es bastante grande, de las cuales, de esas alertas, pues muchas van a ser descartadas, ¿vale? Es muy, muy complejo, digamos, analizar esa volumetría de alertas que nos va a llegar a nuestro sistema. Vamos a elegir
bueno, vamos a decidir, vamos a tomar decisiones para que, para dar un ejemplo, pues si tenemos 400 alertas de un firewall, de las cuales las alertas de severidad media y baja las vamos a descartar, es obvio, por la volumetría de información, de alertas que nos llega, pues tenemos que descartar algunas. No me voy a preocupar de estas porque entiendo que no me van a suponer un problema para mi día a día y me voy a centrar sobre todo sobre las alertas de severidad alta y críticas, ¿vale? Vamos, que son las alertas más importantes y seguramente eso lo podéis entender, es bastante fácil de entender. La mayoría, digamos, de esas alertas, incluso esas de severidad alta y crítica, terminan siendo también falsos positivos después de realizar un análisis profundo de cada una de ellas. Entonces, también, bueno, pues hay que tenerlo en consideración. Una vez, digamos, que la solución, bueno, pues ya está cogiendo una velocidad de crucero, ya está funcionando, lo que hacen la mayoría de las empresas es, bueno, pues dedicar sobre todo una cantidad enorme de tiempo en tratar los falsos positivos. Tienen mogollón y eso es evidente. Los SOCs habitualmente no evolucionan, se dedican sobre todo a limpiar toda esa lista de alertas o de falsos positivos en un trabajo puramente repetitivo, en vez de focalizarse sobre, digamos, las alertas que sí importan, que sí que deberían ser analizadas, ¿vale? Las alertas más importantes. ¿Y qué puede implicar esto? Bueno, pues al fin y al cabo, pues todo eso son procesos que son procesos puramente manuales, ¿vale? Que quizás se resolverán algún día con inteligencia artificial, eso me gustaría verlo, sería realmente muy interesante, pero por ahora todo eso requiere muchísima acción manual, ¿vale? Eso, bueno, pues no termina de ser como en Forescout, donde estamos acostumbrados a ver una solución en la que pues una acción se automatiza. Ya, si conocéis iSight, iControl, veremos la facilidad que tenemos de precisamente automatizar esas acciones. Pues un ejemplo que os puede sonar sin duda, pues un dispositivo que no es corporativo o que no es compliance, da igual, y tengo la capacidad de categorizarlo como no corporativo y le bloqueo en la red o directamente pues ni se autentica. En ese caso, la automatización pues es palpable, es resolutiva. Y eso, bueno, el que conoce la solución es realmente maravillosa. Pero la automatización no sucede en el entorno del TDR, ¿vale? En el entorno de un SOC. Y eso es debido a que, pues para empezar, esas alertas deben ser investigadas, ¿de acuerdo? Porque nos podemos pasar perfectamente al lado de algo realmente muy importante. Las alertas pueden venir de muchísimas fuentes, donde a lo mejor la amenaza no ha sido bloqueada en AMON, es decir, en su inicio, con el sistema que sea. Pero bueno, tengo índices que apuntan a que bueno, puede ser lo suficientemente importante, puede que haya algo importante detrás de estas alertas que necesitamos analizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la automatización a veces se vuelve mucho más compleja. Y cuando hay algo ahí detrás, puede ser que por un tema también de persistencia, como por ejemplo, pues un usuario que intenta descargarse algo o ejecutar un script, lo que sea, pues esa ejecución ha pasado a través de un EDR, se lo ha comido totalmente, el antivirus ni lo ha visto, o a lo mejor ni siquiera en su PC no tiene instalado ni uno ni otro, ¿de acuerdo? Eso sería incluso un caso todavía más llamativo. Pues entonces, ahí pues realmente hay una persistencia. Ese proceso puede pasar inadvertido y dar lugar a un movimiento lateral, que a lo mejor pues el EDR no lo ha detectado en ese equipo, pero se puede detectar en otro EDR vecino, ¿de acuerdo? O cualquier incluso herramienta que tenga esa capacitación de detectar movimientos laterales, bueno, sin ir más allá, un propio Forescout tiene esa capacitación. Bueno, pues ese movimiento lateral ha podido ser bloqueado, pero bueno, pues el anterior quizás no, ¿de acuerdo? Y eso es recurrente, eso es una persistencia. Aquí podríamos tener claramente un grave problema de seguridad.
Y eso, bueno, por eso pues esas acciones, aunque sean bloqueadas, pues necesitamos verlas, necesitamos que ocurran y necesitamos tener esa auditoría, digamos, esa visibilidad. Y como, bueno, pues cualquier trabajo, digamos, manual, bueno, pues todas esas acciones manuales pueden dar lugar a fallos humanos. Cualquier cosa manual, evidentemente, ya lo sabéis, eso da lugar a posibles fallos humanos. Cuanto más acciones manuales tenemos, más probabilidad de error tendremos también, ¿de acuerdo? Eso es bastante evidente. Y si seguimos con esta forma de trabajar, pues descartando constantemente falsos positivos, estamos haciendo el mismo trabajo de una forma reiterada. Entonces, al final, lo que se puede pasar es, te puedes pasar con algunas alertas importantes, las estás descartando. Y no solamente eso, sino que además hay acciones que, bueno, pues que son muy repetitivas. Ya sabéis cómo funcionan los SOCs. Son grupos de ingenieros que tienen a veces una rotación interna no deseada o deseada incluso muy alta, y eso implica que la pérdida de conocimiento de los técnicos, pues que no estén realmente del todo capacitados para poder analizar ese cúmulo de incidencias que les va llegando, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues el volumen, volvemos, digamos, a lo mismo. Hay una falta clara de tiempo. Las alertas que llegan a ese nivel 1 del SOC, bueno, pues es enorme. Hasta ahora hemos estado hablando principalmente del nivel 1, y este nivel 1 lo que hace es, pues, escalar esas alertas al nivel 2 o incluso más allá, puesto que pues, no tienen esa capacidad a nivel temporal de poder, de poder tratar ese cúmulo de log. Y eso, consecuencia, pues que impide la evolución del SOC, ¿vale? Es eso, a nivel de threat hunting, digamos que crear nuevos casos de uso o actualizar IOC, pues se pasan el tiempo con limpiando los falsos positivos que le llegan a la red, ¿vale? Son acciones repetitivas, son acciones realmente desmotivadoras, lo que hace que, pues, eso, pues entramos en un bucle donde, pues, la rotación a veces es interminable y la pérdida de conocimiento también se vuelve más alta. Falta de tiempo. Al final es lo que el tiempo es lo que precisamente nos falta para mejorar nuestro trabajo de SOC, intentar no pues, limpiar menos, digamos, los falsos positivos y dedicarnos más a temas de threat hunting y analizar cada uno de los casos de uso que nos puede llegar a interesar y poder, digamos, avanzar, digamos, mejorar nuestra capacitación. Bueno, problemas con las soluciones existentes. Bueno, las soluciones que estamos viendo en el mercado, sin nombrar ninguna en concreto, por supuesto, en su mayoría tienen capacidad para ingestar múltiples fuentes, ¿vale? Pero es necesario hacerlas de una forma manual. Pueden ser mediante conectores, mediante plugin para las fuentes más conocidas. Eso facilita la ingesta de logs, de información, y en este caso, pues, no debería ser ningún problema, ¿vale? Pero hay muchos otros casos donde las fuentes no son tan conocidas, como podría ser perfectamente una solución de tercero con poca presencia en el mercado. La ingesta no es tan fácil. Es necesario parsear cada uno de los datos que queremos enviar al sistema, y es necesario tener un nivel bastante avanzado de conocimiento de ambas soluciones. Bueno, pues fuentes no compatibles, o programar una API o extraer de un syslog información y enviarlas al sistema, pues eso también requiere de conocimientos avanzados que las empresas a veces no tienen, por falta de recursos, falta de presupuesto, lo que sea. Y las soluciones de terceros, desde donde obtenemos esas fuentes, pueden también evolucionar o cambiar. Hacemos un upgrade de la solución y requiere, por lo tanto, adaptarse y corregir la ingesta de datos. Puede que haya incorporado un nuevo campo o que los campos existentes dentro de los logs hayan cambiado, que el nombre ya no es el mismo.
la integración, pues en este caso, dejará de funcionar adecuadamente. Y aquí, pues nuevamente, se requiere un nivel avanzado de conocimiento para corregir esas integraciones. Vale, pues una vez integrado esas fuentes en el sistema, pues ya hemos hecho pues un gran avance, hemos hecho un paso bastante grande. Pero si tenemos distintas fuentes de información y ingesta, te puede pasar por necesidad que tengas que correlar esos campos de información para poder realizar un análisis más exhaustivo, más preciso de incidencias que te llegan en el sistema. Por lo tanto, pues tienes que adaptar los campos de tu base de datos para que coinciden, ¿vale? En cada una de las aplicaciones que vamos a insertar esas fuentes, digamos, pues los campos no son los mismos, pero tú en tu base de datos necesitas que haya una correlación, ¿vale? Para que el campo IP pues, se llame igual en cualquier fuente. Y luego tenemos la creación de casos de uso propio, que es probablemente la parte más compleja de trabajar. En el sentido de, bueno, pues es lo que todos esos casos de uso que luego vamos a incorporar a nuestro sistema es, digamos, el que da sentido a nuestro trabajo. Es decir, ¿cómo puedo usar el sistema para aportar un valor a lo que estoy haciendo, ¿vale? El sistema te va a generar miles de alertas, es imposible trabajarlas todas, ya lo sabéis. Por eso de la importancia de aislar cada una de las alertas más importantes, sobre todo, con caso de uso donde yo mismo o mi equipo puede analizar la amenaza más seriamente, ¿vale? Bueno, ese trabajo de creación de caso de uso pues no es especialmente rápido y requiere de muchísimo tiempo, mucha inversión. Digamos que no se hace en un día. Bueno, a veces te puedes encontrar con entornos no optimizados para la detección de respuestas, ¿vale? Tenemos multitud de datos cargados en nuestro sistema, pero con capacidad de búsqueda limitada y tenemos que verificar la información con otras consolas de tercero para, digamos, contrastar la información, por ejemplo, porque no tengo cargado los IOCs que corresponden o la información externa. Y eso te puede generar un pequeño problema. Si tienes que ir andando de una consola a otra, pues al final pérdida de tiempo y posiblemente también puedes pasar al lado de algunas incidencias más relevantes debido a que pues, una consola no tiene la información necesaria para ser identificada como una amenaza seria y lo categorizas directamente como un falso positivo que descartas. Eso te puede generar un problema. Vale, personal cualificado para esta tarea. Es cierto, lo hablamos desde el principio, no es fácil, no siempre las empresas tienen esa capacidad de tener un equipo ciber con esa magnitud de conocimiento. Bueno, pues eso es nuestro día a día también. Y vale, pues externalizar este análisis, digamos, es a veces a lo que recurren las empresas. Tienen, por lo tanto, un nivel 1 externo con desconocimiento total de la infraestructura del cliente y las alertas que les llegan las escalan con mucha más frecuencia a nivel 2, precisamente por esa falta de visibilidad, de conocimiento de la red del cliente. Y trabajar esa, lo vamos a llamar estandarización de resolución de incidencia no es sencillo. Tampoco bueno, pues por muchos factores. Primero, por el factor humano y también por la evolución constante del ecosistema que engloba toda esa área. Bueno, pues el último punto también es bastante obvio, es por las limitaciones presupuestarias de cada uno de los clientes. Eso es también un día a día. Bueno, como hemos mencionado antes, Forescout compró esta empresa porque se centran en resolver esa casuística, cumple perfectamente con esa hoja de ruta que tiene, en el target, cumple con la ampliación del portfolio de soluciones de ciber del propio fabricante. Por tanto, esta parte lo veremos también en el Demo Center. Bueno, en el Demo Center que os tengo preparado al final. La importancia del dato. Eso
Bueno, comprender el valor de detección de las fuentes de datos es realmente muy importante. Las alertas que se generan se basan en estas fuentes y la importancia de esas alertas que detectamos será en base a la importancia de estas mismas fuentes, ¿vale? Por ejemplo, es más importante las telemetrías de los metadatos que podemos sacar de un EDR que de un firewall. Digamos que por la riqueza de información que ambos sistemas nos proporcionan. Pues un EDR te va a proporcionar mucho más información muy rica, mucho más rica que un firewall, por ejemplo. Forescout tiene esa capacidad de integrar más fuentes que la mayoría de la competencia y lo hace además él mismo. Tiene departamentos muy potentes para realizar esta ingesta de datos, trabajar, digamos, estos logs de terceros. Y la normalización, evidentemente, corre a cargo del fabricante, por lo que no es necesario realizar ese trabajo bastante tedioso, digamos, ¿de acuerdo? Yo me quedaría también con esta idea. Para dar otro ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos también a lo largo de este webinar. El campo, por ejemplo, IP, pues será el mismo para cualquier fabricante. Si hablamos de Palo Alto, de Bitdefender, de cualquier fuente de información, va a ser quizás el mismo, ¿vale? Y ahí este es precisamente uno de los puntos claves. Si el campo se nombra de forma diferente, el resultado de tu búsqueda pues será parcial, no será completa. Especialmente para desglosar casos, para crear casos de uso. Otro ejemplo, pues el campo Mac. Ya sabéis que el campo Mac también lo podemos encontrar de distintos nombres. Se puede llamar para algunas aplicaciones pues el Mac address o Mac add o simplemente Mac. Lo he visto escrito de 1000 formas distintas dependiendo del fabricante. Es importante ingestar estas fuentes de información, esas fuentes de datos, pero también lo es más, yo creo, hacer esa correlación y esa normalización de nuestra base de datos, ¿vale? Vale, extraer, digamos, esa información, transformación de los datos y cargarlos en el sistema, pues es lo que permite darle pues, sentido, digamos, a la solución. No hay nada realmente que pueda entrar en la base de datos sin que haya sido previamente normalizado antes. Y las técnicas de detección pues, son las que conocemos. IOCs múltiples de fuentes externas, que Forescout tiene pues, acuerdos con muchos fabricantes, pero también técnicas basadas en Machine Learning, en inteligencia artificial. Y Forescout ya lleva años perfeccionando con múltiples casos de uso. Vale, con las reglas y la tabla de Mitre, pues hemos mejorado también bastante en cuanto a capacidad de detectar, pero eso es algo también que veremos con quizás mejor en el Demo Center. Ok, eso lo que nos hace es ser cada día más potente en cuanto a la detección y en la precisión de la amenaza. Porque evidentemente si nos llega tantas incidencias, tantas alertas a nuestro sistema, al final lo que hace es que un SOC se puede pasar perfectamente al lado de algo realmente muy importante. Por lo tanto, si quitamos del medio todos los falsos positivos y en eso Forescout puede ayudar creando todos esos casos de uso que a nosotros nos conviene, lo que vamos a tener es un mínimo de incidencias creadas, lo que nos va a dar una confianza absoluta en el producto. Ok, eso es, digamos, lo que veremos también en el Demo Center. Todos los casos de uso y todas las reglas que Forescout tiene están basadas en técnicas de ataques de la matriz de Mitre, que ya conocéis, sin duda. Y hablamos cada día más de Mitre por sus múltiples, digamos, variantes. Y a su vez, cada uno de sus datos, de esos casos de uso, están basados en algún tipo de fuente. Cada una de esas fuentes nos van a aportar una visibilidad si estamos protegidos o no con los distintos vectores de ataque. Por ejemplo, si integro una fuente como podría ser un log de un firewall, voy a tener cubierta una serie de ataques que viene
que viene por esa fuente. Eso nos lo va a decir claramente la tabla de Mitre, que además es interactiva. Y a medida que voy adaptando o integrando cada vez más fuentes de datos, esta matriz, pues ya lo veréis, se va a iluminar de una forma clara y voy a saber cuáles son mis puntos fuertes que estoy cubriendo y lo que me queda por cubrir. A lo mejor incluso no puedo cubrirlo todo, pero de todas mis fuentes de datos voy a saber exactitud qué me permite cubrir cada una de mis fuentes de datos dentro de mi red. Y eso también lo veremos más claramente, yo creo, en la demo. Ok, bueno, pues la aproximación tradicional de un SOC tradicional, pues se centra mucho en lo que se dice barrer los falsos positivos y haciendo pues un trabajo realmente repetitivo sobre las reglas que llegan al sistema. La idea realmente del TDR es muy distinta. Es intentar que nos lleguen muy pocos falsos positivos y eso te permitirá a ti pues tener más tiempo, más capacidad para evolucionar esta parte del SOC, como lo hemos comentado anteriormente. Te va a permitir crear más casos de uso o integrar más fuentes, actualizar los SOC externos, etcétera, etcétera. Digamos que eso te va a permitir tener más capacidad de visibilidad y de acción posteriormente. Bueno, pues sí, ¿cómo funciona el motor de reglas del TDR? Bueno, lo que vemos aquí arriba en la parte de los logs, bueno, es lo que nos entra dentro es la ingesta de logs de todas mis fuentes de datos. Básicamente, todo lo que me llega de todas mis fuentes de cualquier sitio ya normalizado y correlado entran en mi sistema. Tenemos la capacidad de soportar más de 200 fuentes de datos, lo que no es poco realmente. Aquí en la parte de Reset Log lo que vamos a hacer es añadir información adicional directamente. Se añade fuentes de información sobre IPs, critical assets, geolocalización y muchas más. Es decir, todas las fuentes externas, todos los indicadores de compromiso se añaden también, ¿vale? La parte de indicadores, aquí es precisamente en esta parte donde, pues digamos que empieza la fiesta. Pues un indicador es algo que merezca la pena mirar. Es una alerta en sí, ¿de acuerdo? Eso es importante interiorizarlo. Un indicador es una alerta en sí mismo. Puede ser también un grupo de alerta, un threshold. Puede que no merezca la pena mirarlo a no ser que haya saltado ya muchas veces, ¿de acuerdo? Si solo salta una vez, a lo mejor pues no me interesa tanto, pero si salta 50, pues a lo mejor eso ya es más importante. Puede ser una alerta importantísima de una fuente concreta, puede ser una alerta que tenga muchísimo valor. Podemos decir que es, digamos, la base de datos de los indicadores, esta parte. Digamos que en esta parte no hay realmente un indicador que contenga un dato que merezca la pena ver, ¿vale? No en esta fase. En esta fase simplemente tenemos pues, lo que hemos comentado antes. Es una base de datos de todos los indicadores, pero no hay uno en concreto que diga, oye, pues si lo estoy viendo en algún log, pues que salta la liebre. Si un indicador aparece en múltiples fuentes, en este caso, quizás sí, quizás merece la pena indagar un poquito más. Podemos hacer una regla de detección que correla esas múltiples fuentes y que nos diga, oye, pues esta parte hay que analizarlo. Y a partir de ahí, pues el paso siguiente pues es el factor humano. Todo esto llega a la parte del grupo de threat hunting que tiene que analizar esta alerta que se ha generado anteriormente. Y la última parte, pues la parte de response. Bueno, pues en la parte de response que genera, aquí puede haber la integración con un SIEM que quiera, digamos, recibir esa información o cualquier otra herramienta de gestión de casos, como puede ser perfectamente un ServiceNow, un Jira o cualquier herramienta de tratamiento de alertas. Bueno, esa slide es para que tengáis en mente que
integramos un mogollón de fuentes de datos que se integran nativamente con el TDR de Forescout, las que no se integran de una forma fácil. El equipo que tenemos por detrás tiene una capacitación muy alta, digamos, de poder integrarlos. Bueno, pues eso es principalmente una de las virtudes de la solución, ¿vale? Ese conocimiento que tiene de los logs de las principales software de terceros para poder integrarlo de una forma fácil y rápida. Bueno, pues montar un SOC. Ya conocéis quizás esta parte mejor que yo. Montar un SOC desde cero implica todo lo que hemos comentado antes, todo ese trabajo que hemos comentado antes de integrar las fuentes, normalizar los datos, correlar esos datos, crear casos de uso ad hoc. Bueno, pues, y una vez que nos ponemos a hacer esos casos de uso, aquí es donde entra esa parte. Forescout, digamos que ya tiene todo esto hecho, es decir, la integración de las fuentes la hace el mismo Forescout. Para daros una idea, en las pruebas de conceptos que suele hacer el fabricante, han conseguido integrar las fuentes en 2 semanas. Si hay una fuente que se le resiste, que no es típica, pues suele tardar un poquito más. Según el propio fabricante, puede ser entre 4 y 6 semanas. Ya depende, evidentemente, de la complejidad de la fuente. Si ya es algo más simple, pues obviamente en mucho menos tiempo. ¿Cuándo se genera un caso de uso? Pues cuando una empresa decide tener un SOC y generar ese caso de uso, lo que hace es una primera identificación de patrones. Y eso es lo que queremos estar mirando, ¿de acuerdo? Esa parte de análisis de un patrón concreto. Y para poner un ejemplo, pues si nos centramos en la parte de comunicaciones, esas alertas de comunicaciones, cuando integramos nuestro Zscaler, para dar un ejemplo, al ver las comunicaciones de todos nuestros endpoints, nos podemos, digamos, centrar en todas las alertas que nos llegan, pero también esas alertas se van agrupando en una serie de alertas sobre los logs del Zscaler. Digo Zscaler, podría ser cualquier equipo de comunicaciones donde vamos a integrar esos logs. Si hay un número de alertas muy grande porque hay un usuario que está intentando acceder a un servicio que no debería, pues eso, la verdad es que es muy interesante ver cómo se agrupan. Si una vez, si lo detectamos, digamos, una vez, si detectamos que, pues que hay un usuario que no ha o intenta acceder a un sitio que no nos gustaría mucho, pues a lo mejor no nos importa tanto. Pero si ya son muchas más veces, y ya son 50 veces y lo estamos detectando, sí lo quiero ver y entonces pues, se genera ese caso de uso concreto. Bueno, pues a ese caso de uso se le puede añadir también una serie de workbook. Un workbook, para los que no sabéis lo que es un automatismo que me ayuda a enriquecer un poco más esa búsqueda que a nosotros nos interese. En base a eso, tengo que crear un procedimiento adaptado, porque ese caso de uso pues, genera una alerta. Esa alerta va a llegar a nuestro nivel 1, que sea interno o externo, y este nivel 1, pues a su vez tendrá que tener un procedimiento ya hecho según la alerta y tomar la decisión, ya sea escalarlo o descartarlo por ser un falso positivo. Y cuando ese caso de uso se pone en producción, pues hay una afinación. La afinación consiste pues, en revisar, si vemos que nos llegan 200 alertas al día, pues a lo mejor nos fijamos en un comportamiento que no es normal. En este caso de uso, pues volvemos un poco a la fase de inicio del diseño del caso de uso. Esa afinación, además, esa tarea debería ser incluso algo más reiterada. Tiene que ser una tarea continua. Creamos nuestros casos de uso, vemos el comportamiento y aplicamos correctivos para, digamos, que no nos llegue mogollón de falsos positivos, ¿vale? Eso, digamos, que es el propósito de esa etapa. Vale, ¿y qué implica eso? Bueno, porque es un caso de uso.
Si vemos que si vamos a poner un caso de uso y luego vamos a tener más casos de uso, pues termina escalando a nivel 2 porque ya pues se ve directamente insostenible. Habría que invertir, digamos, mucho dinero y entrenar mucho al personal técnico, al personal de ciber para poder abarcar todos esos casos de uso. Digamos que lo que comentábamos al principio, si se continúa en esa línea del SOC tradicional o de esa metodología tradicional, cada vez tenemos más fuentes, más complejidad y cualquier proyecto de SOC pues se vuelve totalmente interminable, nunca termina, es un pozo sin fondo de recursos. Bueno, pues ese básicamente es el valor del TDR, lo que queremos enseñar. Los casos de uso ya están establecidos por Forescout. Ahora daremos una vuelta por las reglas. Daremos también una pequeña vuelta sobre el dashboard del TDR y sobre todo el próximo jueves nos centraremos un poco más sobre el webinar avanzado, es decir, la parte de demo. Al tener, digamos, los casos de uso ya definidos por el propio fabricante, podemos integrar las fuentes sin problema de forma agnóstica, somos completamente agnósticos, sea fuentes conocidas o fuentes completamente desconocidas. Nuestro equipo, el equipo de Forescout que hay detrás, tiene una capacidad muy alta para poder integrarlos, ¿vale? Y eso hace que desplegar un SOC es mucho más rápido y eso le da también a la solución pues, un valor incalculable. Tenemos casos de éxito donde los clientes claramente comentaron que les llevarían 2 semanas fácil desde el punto 1, desde el minuto 1, montar un SOC tradicional cuando Forescout pues tarda mucho menos tiempo en desplegarse. ¿De acuerdo? Evidentemente, cuando hablamos de unos casos de uso, unas fuentes de datos muy concretas. ¿De acuerdo? Si queremos integrar, como lo hemos comentado anteriormente, fuentes de datos pocos conocidas o, digamos, de soluciones que tienen muy poca presencia en el mercado, en este caso nos puede llevar un poquito más. Pero seguro, sin duda, que cada uno de nuestros clientes tiene fuentes de datos que se pueden incorporar de una forma muy rápida. Aquí, digamos que el paradigma es un poco diferente. Nos apoyamos con una subida en potencia del nivel 1 para adquirir más expertise, generar menos trabajo a la larga y centrarnos sobre el análisis digamos, mirar los casos más importantes, los casos, digamos que, vamos a intentar quitarnos de medio, barrer todos los falsos positivos cuanto más, porque no nos interesa para nada. Queremos que el nivel 1 se centre realmente en generar ese propio expertise de threat hunting, de crear casos de usos, de tener claro que la importancia es avanzar, de evolucionar nuestro SOC de una forma muy progresiva. Eso es lo que da valor realmente a la solución. No tener un SOC que analiza miles de casos, sino y que con ello, evidentemente, conlleva tener muchísimo personal y evidentemente, muchas fuentes de información. Pero, sobre todo, centrarnos en lo más importante, que es las alertas de primera categoría, las más críticas, donde podemos tener un comportamiento anómalo detrás. Y eso, vamos a tener una reducción de riesgo porque nos vamos a centrar en las detecciones que son más importantes. No se nos van a pasar alertas, eso es lo que queremos que os quedéis. No se nos van a pasar alertas importantes porque en vez de ese volumen enorme de alertas que nos van a llegar en el sistema, que es totalmente inmanejable, y esos casos de uso que poco a poco vamos a tener que ir haciendo, que vamos a ir a tener que crear con el propio cliente. Me puedo centrar en lo que es realmente importante y voy a tener todo cubierto desde el principio, ¿vale? En muy poco tiempo vamos a poder integrar esas fuentes, parsearlas, porque todo eso además lo hace el propio fabricante. Por eso vamos a tener nuestro sistema más optimizado en centrarse en la evolución del equipo de SOC. Vamos a poder dedicarnos a lo que
nos tenemos que dedicar realmente, que es pues centrarnos en los casos de uso más llamativos, en donde precisamente hay más contenido que nos puede llamar la atención. Tendremos más tiempo, por lo tanto, también para preocuparnos por lo que realmente es importante, es decir, las alertas más críticas. Bueno, pues también hay pues una inmediata reducción de coste, porque Forescout son los que hacen la integración de las fuentes, hacen el parseo de la información, digamos que hacen el trabajo más tedioso y tienen los casos de uso ya creados, ya están hechos. Y obviamente pues el cumplimiento y la inversión en este producto al final hace que los costes bajen radicalmente y haga de este producto pues un producto realmente muy competitivo. Bueno, pues eso es un gráfico, un estudio de Forescout de las verticales donde TDR está en pues ahí el número, digamos, de alertas por hora que al final se tiene. Como veis ahí arriba, la satisfacción del cliente pues reside pues que haya muy pocas alertas, muy pocas detecciones, bueno, por tiempo, por una escala de 1 hora. Hay algunas verticales donde hay un poco más, digamos que los números son claramente manejables. Y eso es precisamente lo que estamos buscando con esa solución. Vale, como hemos mencionado antes, Forescout pues integra un mogollón de fuentes y soportan un mogollón de ellas. Digamos que la correlación es automática tras la normalización de esa fuente, ¿vale? Eso es el trabajo, digamos, tedioso que realiza el propio fabricante. Forescout TDR tiene más de 2.000 reglas y casos de uso añadidos de forma continua. Hay un equipo detrás que están evaluando esas respuestas constantemente. La información digamos, de las alertas se recoge en una sola página. Digamos que facilita también el trabajo de Threat Hunting, facilita, digamos, a los ingenieros la lectura de estas alarmas, estas alertas. Vale, pues eso, toda esa información se recoge en una única página precisamente para facilitar y agilizar la lectura de estas alertas. Vamos a conseguir claramente una reducción de falsos positivos, eso es nuestro propósito, centrarnos en las alertas, digamos, más importantes, donde vemos que hay realmente un riesgo por detrás. Y, bueno, pues el modelo de licenciamiento es por IP, ¿vale? Supongo que este modelo os suena. Si ya conocéis Forescout, es una herencia del propio fabricante, es una herencia tradicional. Normalmente en un SIEM la ingesta es por ancho de banda. Sí que hay, digamos, un límite por ancho de banda, pero para Forescout ese límite es por IP. Si la IP si el cliente, tiene 100 equipos, por dar un ejemplo, 100 equipos de usuario, Forescout tiene un estimado de lo que van a generar esos 100 equipos de usuarios, ¿vale? Y lo licencia de esta forma. No es por la IP de cada firewall, no es tampoco por la IP de las fuentes de datos, sino por ese volumen de IP que estamos observando. Vale, aquí, bueno, pues es un pequeño vídeo que hemos sacado. La parte de IA la tenemos ahí arriba a la izquierda. Lo que nos va a proporcionar para este dispositivo en concreto es una lectura muy precisa basada en IA de todo lo que hemos recogido anteriormente, toda la información que hemos almacenado en nuestra base de datos. Y eso, digamos que facilita mucho la lectura para un experto o para gente quizás con menos expertise, al leer, digamos, el summary que nos genera la propia inteligencia artificial, vamos a ir realmente al grano de lo que es importante, es decir, por qué hemos detectado pues, vulnerabilidades o comportamientos anómalos en ese dispositivo.
¿Qué más puedo contar sobre este tema? Bueno, pues también es algo que veremos quizás más en detalle la semana próxima, pero bueno, quedaros con esta idea que la solución también es, bueno, pues incorpora ese tipo de características. Nos basamos en inteligencia artificial para extraer de la base de datos toda esa información y tener, digamos, en una única página, pues toda esa información muy resumida para facilitar la lectura a nuestros ingenieros. Vale, ¿qué destacaría de toda esa solución? Lo primero, la rapidez en desplegar, ¿vale? En una empresa donde no hay un SOC, se puede pasar de cero a tener ya algo importante que puede ser de utilidad en muy, muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de muy pocos días, bueno, pocas semanas. Forescout, en segundo lugar, bueno, pues se encarga de hacer toda la parte tediosa, ese trabajo que hay por detrás de ingesta de datos, de parseo de información, digamos que si el día de mañana se ha de integrar nuevas fuentes, Forescout te hace ese trabajo sin ninguna complicación. No tienes esa complejidad de desplegar la herramienta e integrar, digamos, todas esas fuentes de datos. Eso sí que te lo hace el fabricante para, digamos, clientes que no tienen un equipo ciber detrás e invertir muchísimo tiempo y dinero en analizar esos logs y parsear esa información, vamos, te vas a ahorrar tiempo y dinero, y eso te lo hace el propio fabricante. Vale, yo creo que nos queda un poco de tiempo todavía. Dame un segundillo que voy a hacer un switching a mi Demo Center. Vale, vamos a compartir ahora otra pantalla. A ver si la encuentro. Eso va a ser... Vale, es esta. Vale, pues este es nuestro Demo Center. Evidentemente son datos fake, digamos, pero bueno, es que nos va a dar una información muy, muy válida de la visibilidad que tenemos con esa herramienta y sobre todo el valor que nos puede llegar a aportar. Bueno, pues cuando nos logueamos tenemos esa primera parte. El comentar justo antes de entrar en detalles sobre el TDR, el tenant es único, tanto para REM como para TDR, si no estoy equivocado. Lo que hace el propio fabricante es el mismo tenant activar la parte de TDR si se compra, o si no se compra, pues la quita directamente en medio. Lo que hace que esta primera página de threads pues no estaría si en el caso que pues el cliente quiera adquirir únicamente la solución de REM, ¿de acuerdo? En esta parte es un Demo Center, lo tenemos todo incluido. Lo que vamos a ver en primer lugar pues son digamos, esas estadísticas de detección de alarmas, bueno, de vulnerabilidades críticas altas y medias, esa volumetría, digamos. Tenemos a la izquierda pues todos nuestros assets con nuestros indicadores, la criticidad, digamos, de la amenaza, e incluso podemos entrar en detalle sobre cada una de ellas de una forma muy rápida. Todo es interactivo. Al fin y al cabo, pues lo que vamos a tener también, perdonadme, lo que vamos a tener también es sobre un lapso de tiempo concreto, pues toda esa detección de amenazas que corresponde a un dispositivo en concreto. ¿Vale? Pues aquí tenemos todo el desglose, digamos, de información. Hay muy poco tiempo que queda. Lo que quiero enseñar sobre todo es los dashboards. Tenemos la de Mitre que quería comentar, puesto que lo hemos visto en la presentación. A ver si se me carga bien. Vale, ok. Como veis aquí, en base a todas las fuentes de datos que hemos insertado, inyectado dentro hemos hecho la ingesta de datos dentro de nuestro sistema, nos va a aparecer coloreado en verde, ¿de acuerdo? E incluso dentro de esa coloración, para cada una de ellas, cada una de las fuentes de datos, lo que vamos a tener es en qué vector de ataque estamos cubiertos,
¿de acuerdo? Los que no tienen el check en verde, pues simplemente no estamos cubriendo ese vector de ataque. Eso pues nos puede hacer pensar que quizás necesitamos más ingesta de datos de fuentes diferentes o UX. Por ejemplo, si nos vamos al data source, vamos a ver claramente, pues si por ejemplo el CrowdStrike, por ejemplo, el de CrowdStrike, lo que nos va a permitir es identificar los vectores de ataque en los que nos puede cubrir la solución, ¿de acuerdo? Y eso es claramente un valor diferencial comparado a otras soluciones que no incorporan ese tipo de gráficas, porque de una simple vista tenemos esa capacitación de visibilizar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flacos, digamos, donde podemos evidentemente mejorar. ¿Cómo? Pues inyectando quizás más fuentes de datos, más fuentes de datos de soluciones de terceros que incorporamos en nuestra red, de tal forma que pues, para determinados vectores de ataque donde no tenemos esa capacitación, pues esas nuevas fuentes de datos nos van a aportar protección, digamos, en los distintos vectores de ataque que contribuye a crear esa matriz de Mitre, ¿vale? No, lo voy a incluso minimizar para que veáis que, bueno, pues es bastante interesante. Sí, y Logan, aquí hay una cosa que nos sale, por ejemplo, si nos sale algo en red en rojo, por ejemplo, eso significa que un conector no nos funciona. Y básicamente con un simple Correcto. vistazo en esta parte de aquí podemos ver cuál fuente no funciona y cuál no. Eso es, lo que comentábamos también en la presentación. Si hay alguna fuente de datos que hemos inyectado que funciona de una forma adecuada, pero por la razón que sea, por ejemplo, porque el software de tercero, del que sea, pues se haya actualizado y el parsero ya es diferente porque los campos ya no se nombran de una forma idéntica, han cambiado el nombre o lo que sea, pues esa integración ya no funcionará debidamente, aparecerá, como dice mi compañero, pues en rojo en esa gráfica. Otro, para terminar, simplemente, pues me parece que había aquí otro que es bastante interesante, lo voy a poner un poco más grande, quizás. Vale, esta widget, digamos, donde incluimos, pues, lo que comentábamos antes, es decir, de todas nuestras fuentes de información vamos a enriquecer todos los logs. Tenemos, por lo tanto, pues alarmas, mogollón de alarmas que nos va a llegar en el sistema. 56 millones aquí, evidentemente es un demo center, pero lo que veis es que cada vez que vamos a tratar esa inyecta de log, esas alarmas, añadiendo los indicadores, añadiendo los casos de uso, vamos a ir reduciendo, descartando, los falsos positivos. Lo que nos va a quedar al final son las propias incidencias que el sistema nos va a generar y donde nuestro equipo de ciber o el equipo de nivel 1 tiene que tener el procedimiento para poder actuar sobre cada uno de ellos. Es interactivo. Si voy a esas 17 alarmas generadas, pues aquí las tenemos y nuestro equipo de ciber ya tiene materia para, para atacar cada una de ellas. ¿Vale? Evidentemente, eso podemos jugar con el factor tiempo para ir concretamente a unos casos de uso. Podemos jugar ahí con la herramienta lo que queremos. Eso, digamos que pues básicamente es lo poco que quería atacar hoy, porque no tenemos mucho tiempo. Para entrar más en detalles sobre ese demo center, pues os invito a participar la semana próxima, el próximo jueves, misma hora, si no estoy equivocado, para tener, digamos, un webinar avanzado sobre la solución TDR. ¿Vale? Y eso es todo. Yo creo que daros las gracias por participar, por haber aguantado mi voz, que está completamente rota. Perdonadme por mi voz. Espero que ha sido de interés por vuestra parte.
y que, bueno, pues esa solución yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Sin duda, la semana próxima, con una segunda capa de esa solución más avanzada, veréis que no solamente pues, todo lo bonito que existe en el papel también se concreta, digamos, en el Demo Center y en una POC, sin lugar a duda. ¿Vale? Nada, Muchísimas gracias, nada, Loran, gracias. y a todos por participar. Y nada, os esperamos la semana que viene. Ricardo os ha puesto en el chat un enlace para inscribiros al evento bueno, al webinar de la semana que viene. Y como dijo Loran, va a ser un poquito más interactivo que un PowerPoint. Sí, yo creo que a los técnicos sobre todo nos mola más esa parte técnica, pero bueno, hay que tener también pues, ese conocimiento previo. El PowerPoint no podemos pasar de ellos y yo creo que, bueno, pues que espero que por lo menos ha sido de interés. Cualquier duda que tengáis sobre la solución, no dudéis en contactar con IGCOM, con nosotros. Nosotros estaremos desde luego encantados de poder responder a cada una de vuestras dudas. Me está comentando Carla que el link no tiene posibilidad de inscripción. Al final de la página tiene un enlace que sale así en azul, que pone aquí. Y si le das al aquí, pues te llevará a la parte de inscripción. Sí, yo creo que lo tengo que probar, pero si me dais incluso 2 segundos. Sí, chicos, está ahí. De todas formas, si me dais 2 minutillos, os pongo en el chat el link para inscribiros en TechDrive, ¿vale? Perfecto. 2 segundillos. Pues eso, mientras esperamos este enlace, daros las gracias a todos nuevamente y hasta pronto. Ya tenéis el link para inscribiros al Test Drive, ¿vale? Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Venga, saludos. Hasta luego. Chao.